Así es, seguimos aquí con lo mejor de su programación en Global 80. Gracias por Mira qué formar linda parte de te esta ves. gran familia. Gracias, mi amor. Oh, Tú siempre fresco, halagándome, diciéndome lo bella que estoy, al igual que tú. Yo me veo mucho más linda cuando estás tú aquí porque mi energía aumenta, cambia los ánimos aquí en el canal. Ya. Pero también cambian los ánimos con todos ustedes que fielmente nos están aquí sintonizando día tras día desde 12 del mediodía a 2 de la tarde. Así que muchísimas gracias por formar parte del primer canal satelital, el canal número 1 de la República Dominicana. Bien. De inmediato vamos a pasar a las noticias internacionales y es que en este preciso momento el presidente Lula da Silva acaba de echar para atrás 10 cargos que había solicitado el presidente anterior. Sí. 10 fideicomisos acaba de echar para atrás el presidente Lula da Silva, haciendo énfasis en que las empresas privadas tienen que hacer su propio dinero y no apoyarse del gobierno. Así que esto sería lo primero de muchas políticas que el nuevo presidente va a implementar dentro del país. Ya veremos en los próximos días cómo se va desarrollando todo lo que él tiene pensado comenzar a desarrollar y las nuevas políticas que empieza a comenzar a practicar e implementar dentro del país. Él siempre se ha destacado por eso. Así por es. tomar medidas que mucha gente no toma y que no tenían ni no tomaban en cuenta sí, tampoco. y radicales exacto, también, medidas exacto, radicales de inmediato. pero que rindieron resultados en su momento. En su momento, y bueno, esperemos de que vuelvan a rendir resultados nuevamente, Roberto. Así es. Y esperemos que Brasil vuelva a levantarse como una de las mayores economías del mundo. También recordemos de que está un poquito difícil la situación, puesto de que el mundo entero vive una recesión económica bastante fuerte. Así es, así es. ¿Tú crees que dependería de que se concluya Rusia-Ucrania? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar sobre Rusia y Ucrania, ya que están en contra sobre el precio que acaban de imponer la Unión Europea hacia el petróleo y hacia el gas. Producción nos tiene todos estos detalles. Elegimos este horario porque a primera hora las temperaturas son más bajas y podemos evitar encender los ventiladores que funcionan todo el día. Rusia ratifica no aceptar el precio tope del petróleo y del gas. Se cumplen 10 meses del inicio de la guerra de Ucrania. En este tiempo, Occidente ha impuesto contra Rusia numerosas sanciones para frenar el poder económico del Kremlin. Ante estas sanciones, Rusia ha asegurado que nunca aceptará un tope al precio de sus hidrocarburos, afirmó este domingo el portavoz del gobierno Dmitry Peskov. Nunca estaremos de acuerdo con tal alteración y destrucción de los procesos del mercado para la fijación de precios, dijo Peskov en una entrevista a la televisión pública rusa. Aseguró que el precio máximo establecido puede ser generoso, pero eso tampoco influirá a la postura rusa. Si hoy aceptas un tope generoso, mañana tendrás que aceptar otro que atenta contra tus intereses, explicó. En cuanto a las imposiciones de un precio máximo al petróleo ruso, que ya fue aprobada, Putin adelantó que emitirá un decreto con medidas de respuesta el lunes o martes. El jefe del Kremlin aseguró que Rusia no pierde nada por el precio tope al crudo, pero advirtió que para la economía mundial la medida puede tener consecuencias devastadoras y provocar una drástica subida de los precios del crudo. Bueno, ya lo vimos, Roberto, de que Rusia no se encuentra a favor ni está muy felices con el tope al precio del gas y del petróleo que acaban de imponer allá en Europa. ¿Tú qué crees cómo tiene que decidirse eso? ¿Ellos están bien o ellos están mal? Rusia en este momento, te soy muy honesta y tienen razón. Tienes razón. No debería de haber un tope para el precio del petróleo. ¿Por Para qué? eso incluso está la OPEP, que son los encargados de colocar el precio al barril de petróleo. Okay. Por supuesto, esto es una política de tratar de ellos frenarlos con todo el tema de Rusia y de Ucrania. Es una forma de tratar de castigarlos, pero lo que nos están dando cuenta también es que están castigando al resto del mundo. Incluso el mismo Putin lo dice, de que, ok, a mí no me va a afectar nada que tú me pongas un precio o un tope, al límite de precio, sí, pero va a afectar la economía entera porque se puede disparar todo lo demás. Incluso por eso estamos viendo de que Estados Unidos está tratando de negociar con Venezuela sí, y con otros países que antes tenían sancionados para poder equilibrar un poco la demanda y poder equilibrar un poco todo el tema energético que están viviendo. Okay. Así que
es un tema complicado, es un Los tema delicado. Los intereses. Claro, los intereses que hay de por medio. Esto es un tema que incluso deberíamos hacer El como un material ajedrez, especial el para ajedrez esto. del grupo de los 8. Así, exactamente. Esto Ok. afecta a unos pocos y beneficia a otros pocos también. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que a pesar de todo, la economía de Rusia sigue creciendo. Ajá. La economía de Rusia sigue siendo una de las más sólidas en este momento, a pesar de todas las sanciones que le han tratado de colocar. Este hombre se preparó muy bien para lo que venía con la guerra. Este hombre sabía de que esto era ¿Para algo dónde que iba y no lo que iba, venía? claro. Y él sabía que esto era algo que no se iba a acabar en 2 o 3 días, Roberto. Él sabía que esto era algo que se iba a extender. Para largo. Incluso, yo no estoy diciendo de que esté a favor de lo que está sucediendo, pero Ok. tampoco se puede negar de que es un genio con todas las cosas que hizo. Fíjate que incluso Hay que reconocerle hay que que es reconocer un estratega. exactamente que es un estratega. 2 semanas antes de la invasión, él puso el Bitcoin también como parte de la moneda oficial, para que a la hora de tener sanciones, las empresas pudieran negociar a través de criptomonedas. Sí. Entonces, de una u otra manera, es un estratega, como tú bien lo acabas Ok, de decir. ok. Y esto es algo que no nada más va a afectarnos, no los va a afectar a ellos, sino nos está afectando a todos a nivel mundial. Sí. Quizás en este momento nosotros no lo estamos viendo tan de cerca porque no estamos en Europa. Pero lo cierto del caso es que esa gente la va a ver muy fea ahora en el invierno, Roberto. Claro, claro. O sea, ahora, viene el invierno. Fíjate que si en Estados Unidos hay ahorita hay una tormenta de nieve sumamente fuerte y está afectando a los Estados Unidos. Imagínate cómo va a afectar el invierno cuando llegue a Europa. Sí. Entonces, esto es algo que vamos a ver más o menos cómo se va desarrollando más adelante. Pero pasando a otras noticias, nos vamos ahora a los Estados Unidos, puesto que el día de ayer no hubo presidente en la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy no logró la presidencia y producción nos tiene todos estos detalles. Hacía justo un siglo que no ocurría, pese a la mayoría conservadora en la Cámara de los Representantes de... McCarthy vuelve a perder las elecciones de la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy volvió a sufrir este miércoles una dura derrota al perder la 6ª ronda de votaciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. Un fuerte golpe que arriesga aún más su candidatura para el cargo y aumenta la incertidumbre sobre si todavía conseguirá o si surgirá un candidato viable como alternativa. Tras un receso de varias horas el miércoles, la Cámara votó para aplazar la sesión hasta el mediodía del jueves. Es el segundo día que pasa sin que se logre elegir a un representante. McCarthy había dicho minutos antes a periodistas que no buscaba otra votación durante la jornada y dijo que los legisladores aún no han llegado a un acuerdo. Un grupo de 20 republicanos ha estado votando en contra de McCarthy. La Cámara no puede avanzar con ningún otro asunto hasta que se elija a un presidente, incluida la juramentación de los nuevos miembros. Los republicanos están considerando nombrar a 4 miembros pro-McCarthy y 4 miembros anti-McCarthy para negociar las elecciones de un presidente de la Cámara. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, Roberto, se la están poniendo bastante difícil a McCarthy. A mí lo apenas que me unos 20 gusta de personas. todo esto es los pronósticos tuyos de ayer. ¡Ey! Al que te da seguimiento, a los que nos dan seguimiento, pueden darse cuenta de que tú anduviste muy acertada en cómo iban desarrollándose las cosas. Sí, bueno, se la están poniendo bastante difícil. Incluso, sabes que dentro del mismo partido republicano están los más conservadores, los más Claro, derechistas, claro. y pues se la están poniendo bastante difícil. Incluso esto es una forma de hacerle ver a los que sí lo están apoyando, decirle como que si él no puede convencernos a nosotros de que lo apoyemos, Sí. ¿cómo va a convencerlos a todos ustedes? Sí. En cuanto vaya a la política en tomar las general, a tomar decisiones, decisiones en exacto, general. exacto. Entonces, si hoy no se pronostica... ¿Qué pasará o si hoy no se concluye? Si hoy no se concluye, si hoy no hay un presidente, ¿Qué puede pasaría? perder mucha credibilidad. Y puede ser que se levante otra persona con la cual sí vayan a apoyarla. ¿Hay él algún hoy debería... pronóstico de quién pudiera venir como emergente? No, todavía no hay ningún pronóstico de quién podría. Por ahí hay algunos nombres rodando. ¿Cómo por ahí cuáles? no los voy a decir todavía. Pero diga algo, porque no. usted no es una Todavía usted no es una predictora. No, todavía Usted hay unos nombres. Quiero simplemente tomar todavía es una de que... analista de Grandes Ligas sobre la geopolítica. Quiero, Así que, y como nosotros quiero tenemos- todavía darle mi apoyo a McCarthy. Pero Quiero perdón, creer que va a perdón, lograr
pues como nosotros tenemos ese beneficio de contar con la presencia de una mujer tan ducha en la materia, vamos a ver. No, lo que yo sí puedo decir, lo que sí puedo decir hoy, lo que sí te puedo decir es que si hoy no hay un presidente nuevo en el Congreso, se va a levantar alguien más. Alguien más va a poder tomar las riendas de esto, porque como te estoy diciendo, esto es básicamente apretándolo y asfixiándolo a él para decirle a los que sí lo están apoyando de él no está preparado para este cargo, ya que hay muchas personas que piensan que él es muy suave, se podría decir, que es muy light todavía para este cargo. Y justamente las personas que se lo están poniendo difícil son pro-Trump. Así que ya sabemos por ahí más o menos cómo viene la cosa. Exacto. Claro. Así que con eso ya tú sabes por dónde va la cosa. Ya te estoy dando más o menos. Tenemos que concluir todo el tiempo en el mismo ángulo. Lucha de intereses. Claro que sí. O sea, fíjate que incluso aquí te estoy diciendo de que los republicanos, a pesar de que Trump es republicano, no todos los republicanos lo están apoyando. Incluso esto lo conversamos en tiempo pasado, en donde yo te decía de que hay una fracción que va a apoyar a DeSantis si logra lanzarse como presidente, que todavía no se ha anunciado nada, pero si se llegase a lanzar como presidente, esa fracción lo va a apoyar a él y hay una pequeña fracción que apoya a Trump. O sea, el partido también está bastante dividido, es lo que podemos ver en este momento. Y bueno, pasando a otras noticias, en Ucrania encuentran un campo de concentración víctima de todo lo que ha ocasionado la guerra contra Rusia. Y Producción nos tiene todos estos detalles. Ucrania documenta las atrocidades que se han producido en las batallas de Kharkov después de que las tropas rusas abandonaran la zona durante la contraofensiva. Ucrania anuncia el hallazgo de campos de tortura en Kharkov. La policía ucraniana ha asegurado que ha localizado hasta 25 instalaciones para torturar a prisioneros por las fuerzas rusas en la región de Kharkov, recientemente recuperada por Ucrania. En estos campos de prisioneros se torturaba a civiles que estaban retenidos en condiciones inhumanas, según ha explicado el jefe de la policía de la zona, Vladimir Timokov, en un mensaje publicado este lunes en Facebook. Algunos prisioneros fueron sometidos a descargas eléctricas y otros rompieron sus dedos, ha asegurado Timokov a una rueda de prensa. Para Global de 80, Bárbara Maoli. Bueno, esta noticia es muy fuerte, Roberto, y muy triste también, de que todas las víctimas que ha dejado esta guerra, que uno dice, wow, ¿cuándo va a parar? A veces uno dice, wow, o sea, dar todo esto día tras día, qué fuerte, y ver todo esto de tan de cerca y tan detallado es lamentable, la verdad. No, y que cuántas personas que ya han quedado sin hogar. Claro, llama tanto la atención como se está hablando ahí de las torturas a civiles. Es eso lo que más te mueve. Porque es que al ¿Por final, qué a civiles? es que al final ellos estaban torturando a civiles. Cuando ellos entraron a estas ciudades, lo que hacían era encontrarse con civiles que estaban tratando de proteger su propia ciudad. Claro. Así que eso es lo desesperante de todo esto. O sea, sea, y ya los niveles que llegaban. De tortura, romperle los dedos. Darle descargas eléctricas. Mi pregunta es, ¿qué ganan con esto? Porque si tú me dijeras que están tratando de sacarles información. A un científico. Exacto. O a un estratega de la guerra. Exacto. Pero son civiles. Si tú me dijeras que por lo menos están presos como estaban los presos en Guantánamo cuando los torturaban. Que le estaban sacando información y por eso los torturaban. Pero son civiles, Roberto. Eso es lo más desesperante de toda esta situación. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en guerra el mundo entero solamente por intereses de algunos? Y yo te voy a decir una cosa. Esta guerra no se va a terminar hasta que o la OTAN deje de existir o Rusia termine de invadir Ucrania. Eso es la predicción. Pero eso es lo que es que no le veo de otra forma. No le veo otra salida. Incluso, fíjate que Putin está diciendo que él va a ir a la mesa de diálogo. Pero él va a ir a la mesa de diálogo siempre y cuando hayan condiciones dadas y siempre y cuando se respeten los beneficios y los pedidos. ¿Cuáles son los pedidos? El principal pedido es no colocar armamento nuclear en las puertas de su casa, que la OTAN no entre a Ucrania. Y recordemos que todo esto comenzó porque Ucrania comenzó a coquetear con la idea de colocar armamento nuclear en la puerta de la casa de ellos. Que ahí también yo vengo y digo,
yo no estoy a favor de lo que está pasando con Rusia, no estoy a favor de la guerra, pero también hay que ver históricamente lo que está pasando, porque históricamente hay un tratado donde decía específicamente de que la OTAN no podía seguir expandiéndose, sino tenía que quedarse únicamente con los países que lo conformaban. ¿Y por qué la OTAN no ha respetado ese tratado? Fíjate que eso es bastante interesante ahora que lo preguntas. Sí. Fíjate que eso fue un tratado que se dio con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, cuando cae el muro de Berlín. Sí. En ese momento era Gorbachev el presidente, claro, y el expresidente Bush padre. Sí. Ellos llegan a un acuerdo donde Rusia le dice a Estados Unidos y a la OTAN, está bien, yo voy a dejar que tú, como OTAN, por primera vez intervengas dentro de Alemania, con la única condición de ni 1 milímetro al este. Esto quería decir de que la OTAN no podía seguir expandiéndose hacia territorio europeo, y únicamente podía seguir conformándose, y tenía que seguir conformándose los países que habían comenzado en el tratado, que en ese momento nada más eran 12 países, actualmente son 49. Sí. Entonces, como fue un tratado únicamente de palabra y no fue un tratado firmado, al poco tiempo cae la Unión Soviética, este tratado no se cumple y la OTAN comienza a expandirse a territorio europeo. ¿Por qué fue un tratado de palabras nada más y no se Fíjate hizo que en papeles? yo me imagino, no se formalizó yo creo que, de ese lado. No sé, no estoy muy segura porque eso no se formalizó. Es una cosa como estúpida. Por supuesto. ¿Quién te garantiza que le darán seguimiento? Claro. Generaciones por generaciones. Exactamente. Entonces, creo que también tiene que ver con el hecho de que poco tiempo después cae la Unión Soviética. Claro. Y quién se iba a imaginar de que iba a pasar todo esto, quién se iba a imaginar de que íbamos a tener un Putin que tiene ideales soviéticos, que en su mente siempre ha querido reestructurar nuevamente este imperio soviético, y tiene ideales socialistas. O sea, nadie se iba a imaginar eso. Incluso nadie se iba a imaginar de que la Unión Soviética en su momento iba a caer y que el mayor gasoducto que pasa desde Rusia hacia Ucrania y a todas partes de Europa, básicamente iban a ser 2 países diferentes después. Sí. Porque antes conformaban una sola república, antes Claro. era todo un solo país. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es sumamente interesante lo que sucede, y por eso siempre te digo de que como periodistas tenemos el deber de siempre dar la noticia desde 2 ángulos, porque lo cierto del caso es también de que ellos no tenían derecho a colocar armamento nuclear en la puerta de la casa de ellos. Claro. O sea, si nos vamos a los tratados a nivel internacional, mira, Rusia tiene la razón. Tiene la razón en ese sentido. Rusia, es más, te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué hubiese pasado si Rusia le pone armamento nuclear a México, a Estados Unidos? Sí. ¿Qué hubiese pasado? Oh, lo mismo. Hace tiempo hubiésemos desatado una guerra. ¿Una guerra? Es más, ¿cómo se comienza a pelear la Guerra Fría? Porque Rusia comienza a coquetear con la idea de colocar armamento nuclear en Turquía, y Rusia le dice, pues yo te coloco armamento nuclear en Cuba. Sí. Entonces es una guerra de intereses, es un conflicto de intereses. Y por No eso es que yo más de siempre te he ahí. dicho, no es más de ahí, por eso que Bien yo siempre te he dicho, disfrazada. claro, Por los intereses de cada aquí a cual. nadie le interesa. ¿Tú crees que realmente a estos países les interesa Ucrania? A estos países no les interesa Ucrania, Roberto. A estos países lo único que les interesa es seguir expandiéndose, porque honestamente dime qué es la OTAN. La OTAN es el ejército de los gringos defendiendo los intereses de los gringos claro, del otro lado del mundo. Claro, claro, That's it. claro. Entonces, mira, hay que ver la historia también, hay que también ser un poquito coherentes. No estoy diciendo de que estoy a favor con la guerra, por favor, no me vayan a explotar las redes sociales, porque no estoy a favor de nada de esto, pero como periodistas tenemos el deber también de dar ambas caras de la moneda. Es decir, no, esto no está bien, la guerra no está bien, pero tampoco está bien que si hay tratados de por medio, tú me coloques armamento nuclear en la puerta de mi casa. Ser sensato. Exactamente, que ser prime, coherentes. Exacto, que prime la verdad y lo que debe ser. Pero hay que buscarle la vuelta a escribir ese pacto otra vez. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, y eso hay que tirarlo otra vez para fíjate atrás. actualmente si nos ponemos incluso a ver el mapa, yo lo voy a pedir, yo lo voy a traer en estos días. Okay. Voy a traer el mapa de cómo Okay. conformaba la Unión Soviética, de cómo estaba conformada la OTAN, los países que tenían, y actualmente ellos tienen gran parte de Europa, Roberto. Okay. O sea, actualmente hay armamento nuclear en todas partes de Europa gracias a ellos también. ¿Y cuáles son los intereses que están protegiendo? Délo ahí, comadre. Entonces, exactamente. Vamos a dejarlo ahí, vamos a irnos a otras noticias y vamos a pedir en este momento un video especial que tenemos preparado de parte del Vaticano, ya que el día de hoy se llevó a cabo el entierro y la última misa al Papa Benedicto XVI. Así es. Y a propósito de esto, vamos a pedir un reportaje especial que hicimos precisamente
conversando y hablando sobre esto que se llevó a cabo el día de hoy. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo. Restos de Benedicto XVI fueron velados este jueves. El féretro con los restos mortales del Papa emérito fueron llevados desde la Plaza de San Pedro, donde se expuso para la misa funeral, a las grutas del Vaticano, donde será enterrado en la tumba que perteneció a San Juan Pablo II. Posteriormente se realizará una ceremonia privada ante los más cercanos al pontífice. Un notario del capítulo de la Basílica Vaticana redactará el acta de la sepultura y la leerá ante los presentes. El Papa Francisco destacó la sabiduría, delicadeza y entrega que Benedicto XVI puso en práctica a lo largo de los años, en la homilía de la misa funeral por el pontífice emérito, que celebró hoy ante decenas de miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Benedicto XVI tuvo uno de los cargos más largos y prominentes del mundo, pero en sus últimos años de vida expresó el deseo de permanecer oculto al mundo. Si bien su cuerpo estuvo expuesto durante 3 días esta semana, el funeral de este jueves representa al menos en parte sus deseos de simplicidad, pero también incluirá algo de festejos reservados para un líder de la Iglesia Católica. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, así es, Roberto, pudimos ver imágenes del funeral del Papa Benedicto XVI. Él se llevó a cabo el día de hoy, muy lindas palabras las que el Papa Francisco dio también en esta misa. El Papa quería algo más sencillo, quería estar tranquilo también, así que se le homenajeó eso en su tercer día. Ya hicieron algo como un poco más íntimo entre los sacerdotes, las personas más cercanas a él. Ya se encuentra descansando en el que era el lugar de eterna sepultura también del Papa II, Juan Pablo II. Entonces, nada, esperemos paz sus restos y imagínate. Aquí también se le dio seguimiento de parte de las altas autoridades de la Iglesia Católica. Se celebró una misa en la catedral y estuvieron reunidos todos los jerarcas de la Iglesia Católica, y definitivamente es un acontecimiento que el mundo entero lo ha vivido, lo ha compartido. Fue un hombre que hizo historia, el único papa que ha renunciado en 600 años. Así es. Y entonces eso y mucho más es lo que nosotros tenemos siempre la firme convicción de que debemos llevarlo a todos ustedes, lo que pasa en el mundo a través de su Global 80. Así es, Roberto. De esta manera nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan porque enseguida regresamos con lo mejor y hoy tenemos una entrevista exclusiva preparada para todos ustedes. El Gallito, señores. Así es. Aquí se va a gozar. Aquí se va a saber mucho del humor dominicano, así que prepárense, que el Gallito va a estar con nosotros. No se muevan y ya regresamos con más.